En el día de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo perder grasa, desde cómo generar el déficit y cómo entrenar hasta cómo superar el estancamiento. Y lo más importante, cómo identificar que realmente estás estancado. Así que quédate hasta el final si quieres tener una guía detallada paso a paso de cómo perder grasa sin perder la masa muscular y sin tener efecto rebote. Y el paso número 1 para adelgazar exitosamente es saber el punto de partida, es decir, el punto en que estás ahora mismo. Y esto lo vamos a dividir en 3 categorías principales: la actividad física, la comida y el peso corporal. En cuanto a la actividad física, tienes que saber cuántos pasos estás dando de promedio a la semana, y el entrenamiento que estás haciendo, tenerlo bien anotado, todo, cada detalle, desde qué ejercicios estás haciendo, cuántas series, con cuánto peso, cuántas repeticiones y hasta el tiempo de descanso. Y tener en cuenta que si llevas más de 4 o 5 semanas entrenando seguidas sin hacer una descarga, pues antes de meterte en el déficit, haz una descarga en la que haces la mitad del volumen total y descansas el doble durante una semana. Esto significa que si hacías 8 series por grupo muscular, ahora vas a hacer 4, y si descansabas 2 minutos, ahora vas a descansar 4. Repito, mitad del volumen y doble del descanso. Y de esta forma vas a disipar toda la fatiga residual que tengas para que entres en el déficit bien descansado y puedas hacer una correcta progresión. Pero si no es tu caso y estás empezando el mesociclo o hace menos de 4 semanas que hiciste una descarga, pues nada, a seguir entrenando y ya está. Y en cuanto al tema de los pasos, pues la verdad es que es bastante sencillo. Con un reloj que cuente los pasos o una aplicación de esta que se instala en el móvil que te cuenta los pasos, pues vas anotando cada día cuántos pasos estás dando para cuando pase la semana completa saques un promedio. Y ese es tu punto de partida. Y no se trata de que des más pasos de lo habitual o que salgas a caminar. Lo que queremos saber es cuántos pasos estás dando ahora mismo en tu rutina habitual para tener un punto de partida. Tú sigue tu vida igualito que siempre. La diferencia es que ahora vas a anotar cada día los pasos que estás dando, o no tienes que ni siquiera anotarlo, porque las aplicaciones que tienen los relojitos estos que cuentan los pasos, o la propia aplicación que instalas en el celular, pues va haciendo un registro día a día de los pasos que vas dando, y al final de la semana la mayoría de estas aplicaciones te hacen un informe donde te muestran el promedio semanal que tuviste. Pero a mí, en mi caso personal, me gusta una vez a la semana anotar en un Excel los pasos que di durante esa semana, porque esos datos nos van a ir trazando el mapa para cuando te estanques saber qué hacer. Y en el tema de la comida, pues si no lo has estado haciendo hasta ahora, empiezas a anotar en una aplicación de traqueo de macros. Puede ser cualquiera, hay muchísimas, desde MyFitnessPal, Fat Secret, FitMacro, la que tú quieras. Lo importante es que anotes durante una semana todo lo que comes para saber cuáles son tus calorías y macros de promedio semanal. Y también muy importante que anotes cuánta agua consumes. Y repito, no se trata de que ahora consumas más agua que la que consumías antes porque la estás anotando. Sigues con tu vida exactamente igual. Sencillamente ahora lo vas a anotar para saber cuál es el agua que estás consumiendo de promedio ahora mismo, porque esta va a ser otra variable que vamos a modificar a futuro. Y sí, el agua puede hacerte quemar grasa porque tiene propiedades anorexígenas. Esto significa que quita el hambre y aumenta el gasto calórico, porque a una mayor hidratación, una mayor actividad celular, y esto gasta energía. Pero bueno, no vamos a meternos en tecnicismo. Tú anota el agua que tomas y ya. Y por último, el peso corporal, y es que tenemos que saber cuánto estás pesando ahora mismo, y no basta solo con saber que te peses un día a cualquier hora y en cualquier condición. Te tienes que pesar todos los días cuando te levantas y después de ir al baño. Y hacemos lo mismo, anotas el peso de cada día y después sacamos un promedio para tener un punto de partida fiable. Y es importante que sea cada día en las mismas condiciones, porque la pérdida de peso es un proceso lento y vas a tener cambios de 200 a 400 gramos de peso a la semana, y esto es muy poco. Y si un día te pesas con ropa y otro sin ropa o con una ropa diferente, pues puede que te dé resultados poco fiables. Así que te pesas siempre en las mismas condiciones, y esta sería la primera fase, la primera semana, que yo la llamo la semana de recopilación de datos. Muy creativo el nombre, ¿verdad? Bueno, y te estarás preguntando, ¿y cuándo empezamos a quemar grasa? ¿Para qué sirve todo esto? Y te lo explico bien rápido, porque si no este video va a durar 2 horas. Esto lo hacemos por la homeostasis metabólica. Esto es que tu organismo siempre tiende al equilibrio, y si durante mucho tiempo estuviste comiendo esos macros y gastando esa energía, pues es muy probable que esas sean tus calorías de mantenimiento, y entonces tendríamos información muy valiosa. Ya sabríamos que con esos macros, esas calorías y esa actividad física mantienes tu peso, y a partir de ahí empezamos a hacer pequeños cambios para generar un déficit y empezar a perder grasa. Así de fácil.
gracias. Y ahora viene la semana 2, en la que hacemos los primeros ajustes para generar un déficit. Y lo primero sería ver si estás comiendo suficiente proteína, porque como todos sabemos, cuando estamos en déficit, tener un consumo alto de proteína es muy importante. Y no solo para mantener la masa muscular, sino porque las proteínas es el macronutriente que más energía consume en el proceso digestivo. Y esto aumentaría el gasto calórico. Vale. ¿Y cuánta proteína deberíamos consumir? Pues como punto de partida, en la mayoría de estudios científicos se recomienda alrededor de 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Así que si estás comiendo menos que eso, pues aumentas el consumo hasta que llegues a 2 gramos por kilogramo de peso corporal. Pero ojo, las calorías tienen que mantenerse, así que tienes que quitar por otro lado para compensar. Y vas a quitar un poquito de la grasa. ¿Y cuánto vas a quitar? Pues proporcional a las calorías que aportan las proteínas que ahora estás consumiendo de más. Porque ahora tienes que dejar las calorías igual, que aunque estés consumiendo más proteína y menos grasa, tiene que ser el mismo total calórico. Y esto es bastante fácil con la aplicación de traqueo de comida, porque en automático te va dando el total de macronutrientes y calorías que tienes. Así que vas quitando porciones de alimentos que tengan mucha grasa y vas aumentando, por otro lado, alimentos que sean ricos en proteínas, hasta que encuentres los macros que te dan esas proteínas y esas calorías totales. Y muchos pensarán, pero no es mejor quitar de los carbohidratos. Yo he escuchado que para perder grasa hay que quitar los carbohidratos. Y no es mejor. Ya hice un video hablando de ese tema y de por qué nunca debes quitar los carbohidratos si estás en déficit o bajarlos drásticamente. Y te lo voy a dejar por aquí. Bueno, por aquí arriba, y te recomiendo que lo veas para que entiendas por qué es tan importante cuando estás en déficit que mantengas los carbohidratos lo más alto posible, que te permitan las calorías que tienes que consumir para perder grasa. Así que lo pones en cola y cuando termines de ver este, vas y miras aquel. Bueno, y retomando el tema, te decía que cuando ya tengas los macros que tienes que comer, pues el primer cambio que vamos a hacer es aumentar tu actividad física. Vamos, caminar más, básicamente. Por ejemplo, si tu promedio diario de pasos era de 4000 pasos, por ponerte un ejemplo, pues los aumentas en 2500. Esto, según tu peso corporal, la velocidad que camines y la pendiente puede variar, pero suele ser aproximadamente unas 100 calorías. Así que ya aumentaste tu gasto calórico unas 100 calorías. Ahora vamos a tocar un poquito el entrenamiento. Vas a aumentar una serie por grupo muscular. Solo una serie. Y la comida la dejamos igual, teniendo en cuenta que el tema de las proteínas ya lo tocamos. Y el agua que entra dentro del tema de la comida es otra variable que vamos a tocar un poquito. Lo que vas a hacer es que vas a aumentar 500 mililitros al agua que ya estás consumiendo. Solo eso, 500 mililitros. Y ya con esos pequeños ajustes deberías empezar a perder peso. Repito, aumentas los pasos, así gastas más calorías. Aumentas el volumen de entrenamiento, gastas más calorías durante el entrenamiento, y el efecto que tiene en el metabolismo, el proceso de recuperación, es más costoso a nivel energético porque hiciste un entrenamiento más intenso. Además, aumentaste el consumo de proteína, que como mencioné anteriormente es el macronutriente que más energía consume en estado de reposo. Por tanto, ahora vas a tener un pequeño gasto calórico extra por ese nuevo consumo de proteína. Y por último, aumentaste el consumo de agua, que no es mucho, son 500 mililitros, pero es otro poquito que aumenta saciedad y aumenta otro poquitico el gasto calórico. Y ahora viene un punto muy importante, la paciencia. Y es que esto es un proceso lento. No vas a levantarte al otro día y que ahora de repente perdiste 5 kilos. Esto no es mágico. Ahora tienes que esperar al menos 3 semanas seguidas a ver cómo evoluciona tu cuerpo a estos pequeños cambios. Y no te desesperes si te pesas y ves que el peso no baja. Puede que durante los primeros días no baje, o puede que sí, pero esto no significa que no estés perdiendo grasa. Espera al menos 3 semanas antes de hacer ningún cambio. Y repito, esto es un proceso lento y que lleva paciencia. No hay dietas milagrosas. Y si te tienes que quitar 10 kilogramos de peso, pues puedes que tarde 6 o 7 meses. Y si tienes que quitarte más, pues puede que hasta un año. Y ten esto siempre en cuenta. Para que no haya efectos rebote, la pérdida de grasa tiene que ser un proceso lento, bien despacito, para ir dando tiempo a tu metabolismo que se adapte. Nunca, pero nunca hagas cambios bruscos. Siempre, y esto es una regla básica de la pérdida de grasa, antes de pensar en hacer ningún cambio, espera al menos 3 semanas seguidas. Si a las 3 semanas tu peso no se ha movido, pues es probable que sí estés estancado. Y ahora hablemos de otro punto, y un punto muy importante, porque todos sabemos cómo ponernos en déficit. El problema viene cuando te estancas. Ahí es cuando empiezan las locuras y es cuando empiezas a cavar tu propia tumba y te saboteas totalmente la fase de pérdida de grasa. Bueno, pues igual que hiciste cuando te pusiste en déficit, pues haces lo mismo para salir del estancamiento. Aumentas unos 2500 pasos más o menos a tu actividad diaria. Aumentas una serie más al entrenamiento, que ojo, no tiene que ser justo en los mismos ejercicios que estás haciendo. Puedes meter una serie de cualquier ejercicio accesorio que no sea demasiado demandante. Por ejemplo, si ya estás haciendo 4 o 5 series de press de banca,
pues no metas otra serie de press de banca, porque es un ejercicio muy fatigante. Puedes hacer, por ejemplo, aperturas en máquina, o agarrar unas mancuernas y hacer unas aperturas con mancuernas, que es un ejercicio menos demandante, pero que va a aumentar el gasto calórico en ese entrenamiento. Y lo mismo para el peso muerto y la sentadilla. Si ya estás haciendo 4 o 5 series, no aumentes otra serie más. Puedes meter, por ejemplo, unas hiperextensiones en el caso de la cadena posterior, o puedes meter, en el caso de la cadena anterior, una sentadilla sisi, por ejemplo, que es un ejercicio que no es tan demandante, pero repito, aumenta el gasto calórico en ese entrenamiento. ¿Y por qué meter ejercicios accesorios en vez de aumentar más series al ejercicio básico? Pues porque el ejercicio básico son ejercicios que son muy demandantes, y como ahora estás en déficit, tu capacidad de recuperación disminuye y no quieres andar al otro día del entrenamiento como un zombie. Y cuando lleves 4 o 5 semanas seguidas entrenando, pues te haces una descarga para disipar la fatiga residual que puedas tener, y retomas la otra semana el entrenamiento intenso. Y aunque puede que esa semana no pierdas la misma cantidad de grasa, pues es necesario muchas veces, cuando ya tienes o puedes tener una fatiga residual, dar un paso atrás, recuperarte, y la otra semana seguir el próximo mesociclo perdiendo grasa durante 4 o 5 semanas más. Y habiendo aclarado esto, por lo menos en cuanto al tema del entrenamiento, pasemos al siguiente punto, que es aumentar medio litro más de agua. Y así, aumentando los pasos, aumentando una serie más al volumen de entrenamiento y aumentando medio litro de agua, pues deberías salir del estancamiento. Igual, te repito, espera 3 semanas más antes de hacer ningún otro cambio. Lógicamente, y hago un paréntesis aquí, es mejor comer comida densamente nutricional que comida chatarra. Y claro que un día a la semana puedes tomarte un helado o algo que te guste. Ojo, siempre y cuando te lo cuadres en los macros, porque esto tiene que ser sostenible y te vas a pasar muchos meses en déficit. Y para que no abandones, pues metes estratégicamente de vez en cuando algo que te guste, y siempre y cuando lo cuadres en los macros no pasa nada. Vas a seguir perdiendo grasa, pero esto no es infinito. Lógicamente no puedes estar aumentando eternamente el entrenamiento, la actividad física y el agua. Llegados a un punto, es mejor empezar a quitar comida que seguir aumentando la actividad física, porque en cierto punto genera mucho más estrés ese nivel de actividad física que la comida que vas a quitar. Y si aumenta el estrés por la subida de cortisol, pues puede que eso te sabotee un poco la pérdida de grasa. Ya cuando estés dando unos 20.000 pasos diarios, además haciendo 30 o 40 minutos de cardio, estés tomando unos 6 o 7 litros de agua, pues ahora sí toca bajar comida, y lo que vas a quitar es un poquito de las grasas. Los carbohidratos los dejas lo más altos posible para que puedas seguir entrenando intensamente, y cada vez que te estanques quitas otro poquito de grasa, pero no mucho, unos 20 o 30 gramos. Lógicamente no vas a quitar las grasas hasta que llegues a cero. Ya cuando andes por unos 0,6 por kilogramo de peso corporal, es momento de parar, que en el caso de un hombre de 80 kilos son alrededor de unos 48-50 gramos de grasa. Ya tú sacas tu cuenta dependiendo de lo que tú peses. Y ahora lo próximo que vas a hacer cuando te estanques, ya no puedes seguir aumentando la actividad física, ya no puedes seguir quitando las grasas, y antes de empezar a quitar los carbohidratos, lo próximo que podemos hacer es hacer una semana o 2 de pausa de dieta, en la que dejas toda la actividad física exactamente como estás, pero aumentas la comida unas 300 calorías más o menos, provenientes de los carbohidratos. Y si ves que durante una semana no aumentaste de peso, pues subes otras 200 calorías, igual, provenientes de los carbohidratos, que esto vienen siendo unos 50 gramos de carbohidratos. Y ahí, cuando termines la segunda semana de pausa de dieta, valora si haces otra semana más o si ya empiezas con el déficit nuevamente. ¿Y qué vas a tener en cuenta? Pues puede que empieces a perder peso con esas 2 semanas de dieta, porque probablemente te bajó el cortisol y aumentó un poquito el metabolismo, porque ahora esa comida extra que estás comiendo, esas entre 300 y 500 calorías extra, pues tu sistema digestivo tienes que gastar energía más de la que gastaba antes para procesarla. Pero ¿qué pasa si sigues sin perder peso? Pues retomas el déficit justo como estaba la semana antes de empezar esta pausa de dieta, y ya con eso deberías seguir bajando de peso. Y ahora, cuando te enfrentes al próximo estancamiento, pues ya sí tienes que quitar un poco de carbohidratos. Ahí sí no te queda otra, ya no tienes de dónde recortar, ya aumentaste toda la actividad física que te podías permitir, ya quitaste toda la grasa que te podías permitir, y ahora no queda otra que empezar a quitar de los carbohidratos. Pero como te darás cuenta, esto lo dejé para el final, es la última carta de la baraja, es tu última opción, quitar los carbohidratos, porque repito, cuando tú entrenas, la principal fuente de energía que se usa es los carbohidratos, y nos interesa mantener altos los carbohidratos para que puedas seguir haciendo un entrenamiento lo suficientemente intenso en el que consumas muchas calorías y el proceso de recuperación sea muy costoso a nivel energético, y eso mantenga
un metabolismo alto. ¿Y cuánto vas a quitar? Pues quitas unos 50 gramos de carbohidratos, que son son exactamente 200 calorías. Pero, como dije anteriormente, esto tampoco es infinito. No puedes seguir quitando y quitando carbohidratos. Cuando llegues a unas 38 calorías por kilogramo de peso corporal, no deberías seguir bajando la comida de ahí. Esto lo calculas dividiendo las calorías que estás consumiendo entre el peso corporal. Y ya cuando estás en ese punto y no estás quemando grasa, ahora lo que puedes hacer es tomar algún quemagrasa con la esperanza de que aumente algo el metabolismo. Y esperas nuevamente 3 semanas a ver cómo evoluciona tu cuerpo. Y si a las 3 semanas no has perdido nada de peso, es momento de dejarlo. Aunque no estés en el punto de definición que quieres, ya no deberías seguir, porque ya seguir quitando comida, que es lo único que te queda, o aumentar mucho más el gasto calórico, pues genera un estrés excesivo y puedes empezar a perder mucha masa muscular. Y ahora es cuando empieza lo lindo. Y puede que durante este proceso quemes algo de grasa, y es la fase de reconstrucción metabólica. Y en esta fase lo que vas a empezar a hacer es ir revirtiendo en proceso. Lo primero que vas a hacer es subir los carbohidratos, unos 25 gramos a la semana durante 4 semanas. Y vas bajando la actividad física hasta llegar a unos 8000 pasos al día más o menos. Y ningún día de cardio. El cardio lo vas a empezar a ir bajando poquito a poco hasta que llegues a 0. Y no te asustes, vas a empezar a ganar peso, pero casi nada va a ser grasa. Vas a empezar a recuperar las reservas de glucógeno muscular, te vas a sentir más lleno, te vas a empezar a ver más grande, con más fuerza, empiezan a salirte venas por todos lados y te ves mejor que nunca. Incluso puede que pierdas grasa en esta fase. Y ya lo otro que queda es quedarte en esta fase, en las calorías de mantenimiento, por lo menos 6 meses, para dar tiempo a que tu metabolismo se vaya recuperando. Aunque yo recomiendo un año por lo menos, antes de ponerte en déficit de nuevo. Y en este tiempo vas a aumentar tu capacidad metabólica, vas a ser capaz de gestionar mayor cantidad de calorías y de carbohidratos sin engordar, y vas a ganar masa muscular limpia. Y ya cuando estés totalmente recuperado, pues haces otra definición partiendo de un punto mejor y consiguiendo un mejor resultado. Y espero que este video no haya sido muy largo, pero bueno, te estoy contando con lujo de detalles cómo hacer una definición, y se me están quedando muchos detallitos, por ejemplo la suplementación y otras cositas, pero es que si no, este video sería eterno. Pero con todo esto que te he dicho, ya tienes toda la información para perder grasa paso a paso durante muchísimo tiempo y cómo superar el estancamiento. Así que te recomiendo que guardes este video y lo veas con calma varias veces, porque hay mucha información y se te pueden estar pasando cosas. Déjame en los comentarios cómo ha sido tu experiencia definiendo y si conoces algún otro consejo para superar el estancamiento, que hay muchísimos, pero aquí solo te he mencionado los que yo considero los más importantes y los principales, porque la realidad es que todos saben ponerse en déficit. El problema viene cuando te enfrentas al estancamiento. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima. Chao.